están? Muy buenas tardes. Día 23 entonces del repaso de la ley del 1. Mientras esperamos que vayan ingresando al video en vivo, entonces un pequeño repaso. Estamos ya en el libro segundo. Este es el correcto, no era el libro primero. Y estamos en la sesión 33, en la página 50 del 149. Son 5 libros en total. Y el libro La Ley del 1 es traído por el grupo de investigación LL Research de los Estados Unidos, que a través de la canalización en trance, siendo la canalizadora Carla Rueckert, realizan el contacto con este grupo de conciencia colectiva denominado Ra, que es el mismo que participó en los eventos de nuestra historia, específicamente en la zona de Egipto. Hola Luis, ¿cómo estás? Hoy estamos con la luz, estoy buscando el punto, ¿dónde está? Ahí. Bien. Entonces, voy a tomar un poquito de agua y seguimos. Seguimos con el repaso. En la sesión anterior hemos hablado bastante de la parte de la sexualidad en general. Hablamos de la sexualidad y cuál es su relación con los errantes, con los que son las semillas estelares, como le decimos, ¿verdad? Lo que proceden de otros sistemas más avanzados, de otras densidades, ¿verdad? Y cómo los afecta a ellos la energía del planeta en relación a la sexualidad, ¿verdad? Entonces, hola Ninoja, ¿cómo estás? Hola Graciela, qué bueno, bienvenidos. Entonces, comenzamos con la sesión 33 del 1 de marzo de 1981. Dice Ra: os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estoy en comunicación con vosotros, el clásico saludo. Y el interrogador comienza diciendo que en la sesión anterior afirmaste que todos y cada uno de los que participamos en estas sesiones debíamos vigilar las energías vitales necesarias para no agotar al instrumento ni disminuir el nivel del contacto. ¿Os referís a las energías vitales del instrumento o a las propias de cada uno de nosotros? Dice Ra: cada entidad es responsable de sí misma. La mecánica de este proceso implica, en primer lugar, la utilización del complejo corporal físico de tercera densidad con el material físico que le es propio para expresar estas palabras vocalmente. Así, este instrumento debe vigilar de cerca sus energías virtuales, pues no deseamos agotarlo. En segundo lugar, la función del grupo de apoyo puede considerarse de protección de este contacto, además de dinamización del instrumento e intensificación de sus energías vitales. Dice: este grupo de apoyo ha sido siempre muy estable gracias a su armonía inherente en lo relativo a la protección en el amor y la luz, asegurando así la continuidad de este contacto de banda estrecha. Sin embargo, si se agotan las energías vitales de cualquiera de los miembros de apoyo, el instrumento debe entonces utilizar mayor proporción de sus energías vitales, agotándose más de lo que sería conveniente a largo plazo. Comprended que os pedimos disculpas por esta transgresión a vuestro libre albedrío. Sin embargo, es nuestra comprensión que preferirías recibir esta información antes que dejaros proceder totalmente según vuestra propia decisión y agotar al instrumento o agotar al grupo hasta el punto que no fuera posible mantener el contacto. Lo que está diciendo en definitiva es que estas 3 personas son un equipo, pero no solo un equipo que materialmente está trabajando juntos, sino que energéticamente tienen una sinergia que les permite el contacto, ¿verdad? Los 3 son elementos fundamentales. Si bien Carla es el principal como canalizadora, los 3 son importantes para la energía del grupo y la comunicación en sí. Entonces es importante también, a medida que estamos avanzando en esta parte metafísica y demás,
entender que somos, que emanamos energía, ¿verdad? Que estamos en una constante interacción energética con los seres que nos rodean, con los seres en general, ¿verdad? Las plantas, los animales, las personas. Por eso es importante el control de nuestra energía para nosotros mismos y para con otras personas, ¿verdad? Habíamos hablado del control del pensamiento, del control del verbo, del control de la palabra, ¿verdad? Porque el pensamiento y la palabra nos llevan a la acción. Y la fuerza de una palabra es mucha. Si se ponen a pensarlo un poco, la palabra puede afectar mucho a otra persona, tanto para bien como para mal, ¿verdad? Entonces, la palabra es parte de nuestra energía, el pensamiento es parte de nuestra energía y estamos en constante interacción con otros seres, por eso tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿podéis aconsejarnos acerca de cómo mantener la mejor condición posible para conservar este contacto? Bueno, le da la explicación, ya más o menos le habían dado información al respecto, ¿verdad? Dice, el trabajo iniciado en armonía puede proseguir en armonía, gratitud y alabanza de oportunidades y del Creador. Estas son vuestras protecciones, estas son nuestras sugerencias. No podemos ser más concretos, pues vuestro libre albedrío es el primer factor para este contacto. Como hemos dicho, hablamos de esta cuestión únicamente porque percibimos vuestra orientación hacia un mantenimiento a largo plazo de este contacto, cosa que aceptamos, ¿verdad? Siempre, bueno, es importante tener buenos pensamientos y esto va a servir como protección para nosotros, ¿verdad? Dice el interrogador, muchas gracias, tenemos un dispositivo para la denominada terapia por el color o color terapia. Puesto que en la última sesión hablamos del concepto de los diferentes colores, me preguntaba si sería aplicable de alguna manera el principio de la color terapia al reflejar ciertos colores sobre el cuerpo físico. ¿Crea esto un efecto positivo? ¿Podéis decir algo al respecto? Y la color terapia se está realizando en muchos centros holísticos del mundo, ¿verdad? Dice, soy Ra. Esa terapia, como la llamáis, es un instrumento más bien primitivo y de utilidad variable para inducir en el complejo mente, cuerpo, espíritu de una identidad la intensificación de las energías o vibraciones que puedan serle de ayuda. La variabilidad de este dispositivo se debe, en primer lugar, a la no utilización de los verdaderos colores, en segundo lugar, a la extrema variación de la sensibilidad a la vibración entre vuestras gentes. Y van a hablar un poco del color, porque habla de color real, entonces obviamente que el color no todos los percibimos de la misma manera. El color es producto de la luz y nuestra vista, nuestro cerebro hace una interpretación de eso, ¿verdad? Entonces van a hablar un poco de esto y que para que coincida con el color determinado del centro de cierto punto de energía, ¿verdad? Tiene que ser un equipo especial, ¿verdad? Dice, siguen hablando acerca de la luz y vamos a ver, para no quedarnos o quedar atrapados en este tema, dice aquí el interrogador, dice, me preguntaba si existe una programación de los elementos catalizadores que se lleve a cabo entre bastidores, por así decir, para crear la experiencia necesaria para un crecimiento más rápido en el caso de algunas entidades. ¿Este es el caso? Dice Ra, creo que captamos la esencia de vuestra pregunta. Si no es así, os rogamos que pidáis más información. Dice, la entidad encarnada que ha llegado a ser consciente del proceso de encarnación y por lo tanto programa su propia experiencia, puede escoger la cantidad de catalizador o, por decirlo de otro modo, el número de lecciones que experimentará y aprenderá en su encarnación. Esto no significa que todo esté predestinado, sino más bien que existen directrices invisibles que modelan los acontecimientos que operarán según esa programación. Así, si se pierde una oportunidad, surgirá otra hasta que, digamos, el estudiante de la experiencia vital comprenda que se le está ofreciendo una lección y emprenda su aprendizaje. Esta pregunta es muy importante, ¿verdad? La gente pregunta, bueno, si existe el destino, si está todo predeterminado, además.
Aquí creo que está bastante claro y habla de cómo antes de entrar en esta encarnación, de alguna manera hacemos un bosquejo, una planeación de las lecciones que queremos aprender, ¿verdad? Y las experiencias van apareciendo delante de nosotros hasta que podamos emprender el aprendizaje de dicha lección. Aquí está bastante claro, ¿verdad? Y dice, esto no significa que todo esté predestinado, sino más bien que existen directrices invisibles que modelan los acontecimientos que operarán según esa programación. Importante párrafo. Dice entonces, estas lecciones serían reprogramadas, por decir así, a medida que continúa la experiencia vital, dice el interrogador. Digamos que la entidad desarrolla una inclinación que en realidad no había escogido desarrollar con anterioridad a la encarnación. Pregunta, ¿es entonces posible programar experiencias para que tenga la oportunidad de atenuar esa inclinación mediante un equilibrio? Dice Ra, así es exactamente, ¿verdad? Esto es muy interesante porque nos damos cuenta de que lo que nosotros creemos una vida cotidiana simple está de alguna manera diagramada desde un plano superior para que vivamos ciertas experiencias, ¿verdad? Y si alguno eligió vivir en el campo en tranquilidad toda su vida sin salir de su lugar, entonces perfecto, esa es la experiencia que eligió y que la disfrute. No tiene por qué ser siempre una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Así que en definitiva cada uno elige sus experiencias y por ahí vamos. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque vamos viendo qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida diaria, hacemos un repaso a lo largo de nuestra vida, cómo quizás hemos estado expuestos a la misma experiencia más de una vez, y eso nos va a dar una indicación de qué es lo que quisimos venir a aprender a este mundo, ¿verdad? Vamos viendo cuáles han sido las situaciones que hemos tenido en nuestra vida, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que quisimos aprender y si lo hemos aprendido o no. Importante ya para llevar nuestra encarnación de una manera consciente, ¿verdad? Dice el interrogador, gracias. De ello, extraería la conjetura de que la orientación mental de la entidad es en realidad lo único que tiene trascendencia. El catalizador físico se experimenta con independencia de lo que ocurra a su alrededor. Estará estrictamente en función de su orientación mental. Y se voy a poner como ejemplo y dice ejemplo suprimido, me parece que nombra a alguna persona, pero no lo dicen aquí en el libro. Y se voy a poner como ejemplo a alguien siendo esta una constatación de la orientación mental que rige el catalizador. Es así, la pregunta no queda clara aquí, Y se voy a poner como ejemplo ejemplo suprimido, ponen. No sé por qué lo suprimen el ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, debe haber alguna razón. Dice, soy Ran, nuestra comunicación con vosotros preferimos no utilizar ningún ejemplo de personas muy conocidas. Perfecto. Por eso es que no nombra el ejemplo y por eso es que no queda bien clara la pregunta del interrogador, ¿verdad? Porque después entonces, a raíz de lo que le dice Ra, él quita al ejemplo. Dice, no quieren ejemplos de personas muy conocidas ni tampoco citas o dichos populares, debido a la enorme distorsión que cualquier dicho popular ha experimentado. Por tanto, podemos responder a la primera parte de vuestra pregunta, pidiendo que suprimáis el ejemplo. Por lo que sabemos, es totalmente cierto que la orientación o polarización del complejo mente, cuerpo, espíritu es la causa de las percepciones que genera cada entidad. Por ejemplo, podríais observar una escena en un supermercado, una entidad que no tiene dinero suficiente al ir a pagar. La entidad podría aprovechar esa situación para robar. Otra podría aprovechar la ocasión para sentirse fracasada y otra podría prescindir despreocupadamente de los artículos menos necesarios, pagar en la medida en que pudiera y continuar con su actividad. Otra entidad que observa la escena puede sentir compasión o sentirse insultada por la cercanía de una persona necesitada, o sentir generosidad o sentir indiferencia, ¿verdad? ¿Veis ahora la analogía más exactamente? Por eso cada persona va a
a percibir una experiencia de manera diferente, ¿verdad? No dos personas ven la misma experiencia igual. Dice el interrogador, creo que sí. De ello extrapolaría el concepto que parece más espinoso porque, como ya habéis explicado, incluso en cuarta densidad positiva, existe el complejo de la acción defensiva, pero por encima del nivel de cuarta densidad no se emplea dicho concepto. Los conceptos de la acción defensiva y de la acción ofensiva son muy utilizados en nuestra densidad actual, ¿verdad? Está hablando de defenderse o atacar. Dice, supongo que cuando una entidad ha polarizado suficientemente en su pensamiento en sentido positivo, esta acción defensiva no le resultará necesaria, pues la oportunidad de aplicar tal acción defensiva no surgirá para ella. ¿Es así? Dice, soy Ra. No puede saberse con certeza. Y lo que está diciendo es, la persona que no se va a defender ante un agravio, ya sea físico o verbal, de que sea, según el interrogador, como esta persona ya se polarizó suficientemente, la experiencia no va a aparecer ante él para que él deba defenderse. Pero dice Ra que no puede saberse con certeza. Dice, como hemos dicho, en cada caso la entidad capaz de programar experiencias puede escoger la cantidad y la intensidad de las lecciones que debe aprender. Y repito, en cada caso la entidad capaz de programar experiencias, ¿verdad? Somos personas, somos entidades, como dice él, capaces de programar. Somos nosotros quien programamos las experiencias, ¿ok? Atentos, muy atentos con eso. Sirve para dejar de un lado el papel de víctima, ¿verdad? Siempre estamos pensando el ser humano en general, ¿verdad? Que qué nos están haciendo, que qué nos está pasando. Somos nosotros individualmente y como colectivo los que programamos nuestra experiencia. O sea, la experiencia que está viviendo la humanidad ahora, en los últimos meses o en los primeros meses del año 2020, son producto de la atracción, de la ley de la atracción para esta humanidad, si se quiere, ¿verdad? Es una programación de una experiencia que estamos afrontando, ¿verdad? Podemos programar nuestras experiencias. Dice, es posible que una entidad de orientación sumamente positiva pueda programar para sí situaciones que evalúen su capacidad para abstenerse de toda acción defensiva, hasta el punto de llegar a la muerte física, propia o de otro. Esta es una lección intensa y no se conoce de antemano qué entidades la han programado. Si quisiéramos, podríamos leer esa programación, sin embargo, supondría una transgresión, por eso no deseamos hacerlo, ¿verdad? Muy bueno. Porque estamos hablando de que estamos leyendo el libro de la ley del uno, y si somos todos uno, ¿de qué sirve que le respondamos en una acción defensiva al otro? ¿De qué sirve agredir al otro, verdad? En definitiva, si somos todos uno, no estaríamos agrediendo a nosotros mismos o no estaríamos defendiendo de nosotros mismos, ¿verdad? A niveles más elevados esto se entiende y no se produce, ¿verdad? Al punto, como dice aquí, de que es preferible incluso la muerte física antes que la acción defensiva. Imagínense. Hola Mati, bienvenido. Hola Claudia, Sarelda, ¿cómo están? Creo que ya saludé en Inosca, ¿sí? Dice entonces el interrogador: voy a preguntaros si tenéis conocimiento de una película llamada La Novena Configuración. ¿La conocéis? Dice, soy Ra. Examinamos vuestra mente y vemos esa configuración llamada la Novena Configuración. Imagínense la capacidad de estos seres, ¿verdad? Tienen la capacidad de examinar la mente del interrogador para ver la película, ¿no? Todo está en nuestra mente, todo queda ahí. Dice el interrogador, la película aborda el mismo punto que acabamos de comentar. En ella, el coronel tenía que tomar una decisión. Me preguntaba cuál sería su polarización. Podría haberse doblegado, por así decir, a las fuerzas negativas,
pero en su lugar escogió defender a su amigo. Pregunta: ¿es posible que estiméis que es más positivamente polarizador defender a la entidad de orientación positiva o permitir la supresión por las entidades de orientación negativa? Y para los que recién entraron estábamos hablando de defenderse, no defenderse o atacar, ¿verdad? Y de cómo una entidad orientada completamente positivamente podría llegar hasta permitir su propia muerte antes de defenderse o atacar a otro ser, ya que somos todos uno, ¿no? Hola Patricia, bienvenida. Dice, y voy a repetir, está hablando entonces del coronel en esta película que se llama La Novena Configuración, y el coronel se ve que está en una posición de que va a defender a una persona positiva o va a dejar que sea suprimida esa persona por las entidades de orientación negativa. Y el interrogador quiere saber qué es lo más positivo de todo esto. Dice: soy Ra, esta pregunta concierne tanto el ámbito de la cuarta densidad como la vuestra, y su respuesta puede comprenderse mejor por la acción de la entidad llamada Yeshua, que vosotros llamáis Jesús. Esta entidad iba a ser defendida por sus amigos, a quienes recordó que debían apartar la espada, y a continuación se entregó para someterse a la muerte física. El impulso de proteger al prójimo amado persiste en la cuarta densidad, en la que abunda la compasión. No podemos ni tenemos más que añadir. Bueno, un tema que, claro, en nuestro punto de evolución es muy difícil de abordar. Esto sería una prueba muy difícil de comprobar, si se quiere, ¿no? Porque si nos ponemos el ejemplo de que estamos con algún familiar, un amigo, ni hablemos de un hijo, una hija, ¿no? Y alguien viene a agredirlos, el que no hagamos nada creo que no está todavía dentro de nuestro alcance en tercera densidad, ¿no? Por lo menos creo que no del mío. No estoy tan polarizado de esa manera. Creo que sí tomaría la acción defensiva, al menos. Así que muy interesante. Dice el interrogador: gracias. Al aproximarnos al final de este ciclo maestro, debe existir cada vez un mayor catalizador al alcance de las entidades. A medida que las vibraciones planetarias sean discordantes con las vibraciones de cuarta densidad y se incrementen los catalizadores, pregunta: ¿se creará mayor polarización, permitiendo así una cosecha algo más abundante? Esta pregunta es buena también, ¿eh? La voy a marcar. Esta la leí hoy, pues estuve haciendo un repaso y la leí hoy. Estaba queriendo entender un poco la situación mundial, cuál es, porque incluso es difícil a veces encontrar una respuesta de qué es lo correcto hacer ante la situación que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Así que vamos a repasarla. Dice: al aproximarnos al final de este ciclo maestro, debe existir cada vez un mayor catalizador al alcance de las entidades. A medida que las vibraciones planetarias sean discordantes con las vibraciones de cuarta densidad a la que estamos pasando o por la que estamos atravesando, y se incrementen los catalizadores, ¿verdad? Los catalizadores son las experiencias por las que estamos atravesando. ¿Se creará mayor polarización, permitiendo así una cosecha algo más abundante? Dice: soy Ra. Debe responderse a esta pregunta en dos partes. En primer lugar, las catástrofes planetarias, como las podríais llamar, son una manifestación de la dificultad de la cosecha antes que un catalizador conscientemente programado para la misma, ¿verdad? Entonces, de ocurrir catástrofes planetarias, porque hay por ahí muchos que están corriendo y gritando catástrofe, no son catalizadores conscientemente programados para nosotros,
sino que responde a la desarmonía vibracional de la humanidad. Creo que esa es la mejor manera de explicarlo, ¿verdad? Pero no es algo programado para que nosotros pasemos por ese catalizador de la experiencia, sino que se da por nuestra desarmonía energética al final de nuestro ciclo evolutivo. Espero que haya quedado claro. Es importante para la situación que estamos viviendo, porque hoy justamente estaba leyendo en Facebook alguien publicó lo de las apariciones de la Virgen de Fátima, creo que por los años 70, no recuerdo exactamente el año, y la niña que luego se transformó en monja recibió lo que la supuesta Virgen le dijo y vaticinaba a partir del año 2005 muchas catástrofes mundiales, terremotos y demás, ¿verdad? En definitiva, con el tiempo esta información sale a la luz y hoy la gente la está repartiendo, ¿verdad? Y bueno, o hace tiempo. Y acá creo que queda bastante claro que esto no es algo programado, no es un castigo de Dios, como están diciendo, Dios va a castigar y como no hemos sido buenos y no hemos entendido, nos va a destrozar a todos. Esto no funciona así. Y hemos visto claramente cómo a lo largo de nuestra historia, de miles de años atrás, seres negativos o seres del servicio al yo han sembrado información negativa, y ya lo vimos en este libro, si no en el anterior, de que estos seres de servicio al yo intentan atraer a personas de servicio al prójimo dándole este tipo de información. Y bueno, después claro, la persona va y corre gritando miedo, ¿verdad? En definitiva, las entidades negativas, al dar esta información negativa, saben que somos creadores de nuestra realidad, y si todos entramos en pánico y salimos corriendo gritando miedo, entonces vamos a estar atrayendo a nuestra realidad esas catástrofes y demás, porque vamos todavía a desarmonizar aún más la energía planetaria causando estas cuestiones, ¿verdad? Entonces eso no tiene por qué pasar. Hoy creo que lo escribí en ese documento que vi ahí en Facebook, y lo expresé claramente, ¿verdad? Somos nosotros los creadores de nuestra realidad, y por años, por miles de años, estos seres del servicio al yo han estado interfiriendo para mejorar la cosecha de su lado, digamos, ¿verdad? Y han estado imponiendo estas noticias negativas de alguna manera. Recordemos de Moisés, cómo recibió los 10 mandamientos, que eso se transformó luego en nuestra religión católica de alguna manera, ¿no? O sea, bueno, y cómo todo eso ha sido una manipulación, ¿verdad? Entonces, seguimos. Por eso este libro está muy bueno, porque creo que lo tiene todo. Dice: la segunda parte es como sigue. Los resultados del catalizador aleatorio que constituye lo que llamáis los cambios terrestres son también aleatorios. Podemos ver vórtices de probabilidad, posibilidad, que orientan hacia lo positivo y lo negativo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, podemos ver vórtices de probabilidad, posibilidad. Es lo mismo que hace un psíquico. Cuando van a un psíquico, un clarividente, el clarividente le va a decir, bueno, por poner un ejemplo muy burdo, mañana vas a tropezar y te vas a golpear el brazo. Perfecto. Esa es tu energía del momento. Está leyendo un momento en el tiempo, el momento ahora que estás haciendo la lectura. Pero incluso al haber recibido la lectura, estar haciendo la lectura, tu energía cambia y quizás mañana no te tropieces y te golpees el brazo. O sea que estos son probabilidades, ¿verdad? La lectura que está haciendo aquí en el año 1981. Dice, podemos ver vórtices de probabilidad, posibilidad, que se orientan hacia lo positivo y lo negativo. Sin embargo, lo que deba ser, será. Las verdaderas oportunidades para el catalizador consciente
no dependen de los cambios terrestres, sino del resultado del sistema de prioridad de encarnación que en el tiempo de la cosecha ha hecho encarnar a aquellos con las mayores posibilidades de utilizar las experiencias vitales para conseguir la aptitud para dicha cosecha, ¿verdad? Entonces habíamos hablado de que los que estamos encarnados aquí es porque teníamos buenas posibilidades para la cosecha, como lo dice aquí, ¿verdad? Teníamos buenas posibilidades de pasar de año y no dependemos de desastres terrestres para lograr ese pasaje de año, ¿verdad? Dice el interrogador, después de un poquito de agua. Si me permiten voy a tocar algo aquí. Brevemente para que no entren en llamadas telefónicas, que recién entró una. ¿Están por ahí todavía? ¿Alguien que diga sí? A ver si no toqué nada mal. Sigo. El interrogador dice: ¿este sistema de prioridades se utiliza también en el servicio al yo para conseguir la aptitud para la cosecha negativa? Dice: soy Ra. Así es. Podéis formular una pregunta más en esta sesión, ¿verdad? O sea que aquí estamos lo que estábamos listos para graduarnos al servicio del yo y al servicio al prójimo. Y esto fue verificado por Ra. Dijo que sí. El interrogador dice: en primer lugar, me gustaría que enumerarais los mecanismos principales diseñados para proporcionar experiencia catalítica que no incluya la interacción con el prójimo. Dice: soy Ra. De esta pregunta deducimos que os dais cuenta de que el mecanismo primario de la experiencia catalítica en tercera densidad es el prójimo. El resto de influencias catalíticas son, primero, el universo del creador, segundo, el yo. Bien. O sea, en nuestra interacción, hola Ana María, en nuestra interacción con otras personas está lo principal de nuestras catalizadores de la experiencia, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que trabajar. Dice el interrogador: ¿podéis enumerar alguna subdivisión dentro de la influencia catalítica del yo o formas en que el yo experimenta los catalizadores que producen la experiencia? ¿Verdad? Ahora está interesado en saber cómo experimenta el del servicio al yo. Dice: soy Ra. En primer lugar, el yo no manifestado. En segundo lugar, el yo en relación con el yo social creado por el yo y por el prójimo. En tercer lugar, la interacción entre el yo y los aparatos, los juguetes y las distracciones del yo, invenciones del prójimo. En cuarto lugar, la relación del yo con los atributos que podéis llamar guerra y rumores de guerra. Fundamental aquí. La pregunta se dirige hacia saber de qué manera se polariza una persona del servicio al yo. Y dice Ra: en primer lugar, el yo no manifestado. No sé a qué se refiere con eso. En segundo lugar, el yo en relación con el yo social creado por el yo y por el prójimo. O sea, cómo me veo yo ante la sociedad por el perfil que yo he creado y por cómo me ve el prójimo. En tercer lugar, la interacción entre el yo, la persona, ¿verdad?, y los aparatos, los juguetes y las distracciones del yo, que son invenciones del prójimo. Hoy por hoy, a esto que le podemos llamar más que nada el celular, ¿verdad? Están con esta gran invención de aparatitos metiendo a las personas más dentro de sí mismas, ¿verdad? Nada es casualidad aquí, ¿verdad? Y lo que ha hecho la telefonía celular en general, si bien nos ha abierto muchos canales de comunicación, por supuesto, ha hecho que nos separemos como grupos, como familias, como personas, como compañeros de escuela, de liceo, ¿verdad? Hoy vemos en los restaurantes familias enteras comiendo, todos mirando el celular en la mesa. Entonces hay una división, ya no estamos pendientes del otro
o de las necesidades del otro, sino cada vez más de las nuestras y de nuestro mundo interno, ¿verdad? A esto se refiere aquí. Entonces, nuestra sociedad, a través de este incremento tecnológico, lo que está logrando es cada vez más atención en el yo. Entonces, vean cómo ciertas redes sociales cada vez más nos atraen a ese mundo del yo, ¿verdad? Y piensen por un segundo cómo esto afecta a las personas que están al lado de ustedes. Dice el interrogador, también estaba pensando en el catalizador del dolor físico. ¿Estaría incluido en este apartado? Dice Soyra, así es. Corresponde al apartado del yo no manifestado. Es decir, el yo que no necesita de un prójimo para manifestarse o para actuar. Eso se refería con el yo no manifestado. Entonces, dice, corresponde al apartado, o sea, el dolor corresponde al apartado del yo no manifestado. Es decir, el yo que no necesita de un prójimo para manifestarse o para actuar. Dice el interrogador, ¿queda tiempo suficiente para formular la segunda parte de esta pregunta? Que es si podéis enumerar los principales mecanismos destinados a proporcionar los catalizadores que incluyen la interacción con el prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influyen los catalizadores de experiencia para el que busca el servicio del prójimo? Dice Soyra, tenéis tiempo suficiente, ya que podemos expresar esa enumeración de dos maneras. Podríamos hablar indefinidamente o podemos afirmar simplemente que cualquier interacción entre el yo y el prójimo posee todo el potencial catalizador que existe en la diferencia potencial entre el yo y el prójimo, siendo esta moderada y sostenida por el hecho constante del creador como yo y como prójimo. Podéis preguntar más acerca de esta cuestión si deseáis información concreta. O sea, ¿cuáles son los mecanismos de polarización para el servicio al yo? La interacción con el prójimo. Fácil y de ingenio, ¿verdad? Dice el interrogador, creo que esto es suficiente por ahora. Soyra. Dice, ¿tenés alguna pregunta breve para hacer antes que finalicemos? Dice, sí, es esta. Dice, pregunta el interrogador, ¿existe alguna diferencia de actividad o de intensidad entre el rayo violeta, ¿verdad? Rayo violeta de las entidades que están a punto de entrar a cuarta densidad positiva y de las que lo harán a cuarta densidad negativa? O sea, diferencia de actividad o de intensidad en el rayo violeta, nuestro chakra corona, ¿verdad? Entre los que van a densidad positiva y a cuarta negativa. Dice Soyra, así es. El rayo violeta de la cuarta densidad positiva tendrá matices del trío de energías de los rayos verde, azul e índigo. Estos matices pueden verse como una parte de un arco iris o un prisma, como lo conocéis, donde los rayos están diferenciados, ¿verdad? Aquí para el clarividente ya lo sabe, ahí tiene la clave, ¿verdad? Cómo ver, cuando ve el aura de la persona, cómo diferenciarla, ¿verdad? Dice, el rayo violeta de cuarta densidad negativa incluye en su aura, por así decir, el matiz de los rayos rojo, naranja y amarillo que se presentan confusos en lugar de definidos. Claro, está perfecto. Entonces, si lo vemos detenidamente, entonces el servicio al prójimo es de aquí para arriba, ¿verdad? Corazón, garganta, tercer ojo, y los del servicio al yo reflejan los colores tenues del amarillo, naranja y rojo, que son los básicos, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿a qué se asemejan los rayos de las densidades quinta y sexta? Soyra, dice, tan solo podemos dar una aproximación. No obstante, esperamos que entendáis que existe una diferencia clara en la estructura de color de cada densidad. La quinta densidad es quizás mejor descrita como de una vibración sumamente blanca.
La sexta densidad es de una blancura que contiene una cualidad dorada, como vosotros la percibís. Estos colores están en relación con la fusión en la sabiduría de la compasión adquirida en cuarta densidad, y en sexta densidad con la fusión de la sabiduría de nuevo en una comprensión unificada de la compasión considerada sabiamente. Caramba. Dice, este color dorado no se encuentra en vuestro espectro, pero calificaríais su naturaleza de viviente, un dorado viviente. Podéis formular otra pregunta. Y hablan de Carla, ¿cómo estás? Siempre la clásica antes de despedirse. Se despide Ra entonces y se pasa a la sesión 34. ¿Cómo vamos por ahí? Preguntas por ahora. Interesantes conceptos también hoy estamos viendo aquí. Sesión 34 del 4 de marzo de 1981. Ra saluda, dice el interrogador anteriormente, habéis afirmado que la entrada en el octavo nivel o infinidad inteligente permite a un complejo mente, cuerpo, espíritu ser cosechado, si lo desea, en cualquier momento durante el ciclo. Cuando se produce esta entrada del octavo nivel, ¿qué experimenta la entidad que ingresa en ese octavo nivel, verdad? Bien, vamos a ver qué dice. Porque habíamos hablado, ¿verdad?, de que los que llegan ya a la aptitud completa pueden ser cosechados en cualquier momento. Dice, soy Ra. La experiencia de cada entidad es única en su percepción de la infinidad inteligente. Estas percepciones abarcan desde una dicha ilimitada a una fuerte dedicación al servicio a los demás mientras está encarnada. Con frecuencia, la entidad que alcanza la infinidad inteligente percibirá que esta experiencia es de una profundidad indescriptible. Sin embargo, no es frecuente que desee dar fin a la encarnación de forma inmediata. Por el contrario, el deseo de compartir o de emplear esa experiencia para ayudar a otros es sumamente poderoso. Interesante. Espero que se haya entendido. Así es, Alicia, cada día más interesante. Aquí hay mucha información. Dice, gracias. ¿Podrías definir el término karma? Soy Ra, dice, nuestra comprensión del karma podría equivaler a la del término inercia. Las acciones que se ponen en funcionamiento seguirán empleando medios de alcanzar el equilibrio hasta el momento en que se invoque el control o principio superior que podéis comparar a uno de vuestros sistemas de frenado o detención. Esta detención de la inercia de la acción puede llamarse perdón. Son dos conceptos inseparables. Creo que ya había hablado de esto y esto es lo que metafísica, algunos les dicen ley de causa-efecto, karma, acción y reacción, como quieran decirle, ¿verdad? O sea, es una acción puesta en funcionamiento que tiene que alcanzar un equilibrio, ¿verdad? Entonces, para alcanzar ese equilibrio va a venir la respuesta, ¿verdad? Entonces, la detención de esta inercia se logra a través del perdón, y ya se había hablado que es del perdón tanto hacia la otra persona como de uno mismo, ¿verdad? Dice el interrogador, si en su encarnación una entidad acumula lo que se denomina karma, ¿existe cierta programación de forma que experimente catalizadores que le permitan llegar al punto de aplicar el perdón, aligerando así ese karma? Dice Ra, soy Ra, en general es así. No obstante, tanto el yo como cualquier prójimo que haya participado en ello puede en cualquier momento y mediante el proceso de comprensión, aceptación y perdón, aminorar estos esquemas. Ello es así, no importa en qué punto del plan de encarnación. Así, quien ha puesto en marcha una acción puede perdonarse a sí mismo y no volver a cometer el mismo error nunca más, lo cual también frena o detiene lo que llamáis karma, ¿verdad?
hay una carga pesada, si se quiere, alrededor de este concepto en general en nuestra sociedad, y vemos que aquí está bien o claramente definido, ¿verdad? Y cómo se puede detener, más que nada, eso es lo importante. Dice el interrogador: gracias. ¿Podéis proporcionar ejemplos de acción catalítica basada en lo comunicado en la última sesión, comenzando por el yo no manifestado que produce el catalizador para el aprendizaje? Dice: Soyra, hemos observado vuestro interés en el catalizador del dolor. Esta experiencia es muy común entre vuestras entidades. El dolor puede afectar al complejo físico, pero afecta con mayor frecuencia al complejo mental y emocional. En algunos casos, el dolor es espiritual en la naturaleza de su complejo. Esto crea un potencial para el aprendizaje. Las lecciones que deben aprenderse varían. Casi siempre, esas lecciones incluyen paciencia, tolerancia y la capacidad de aplicar un toque desenfadado. Dice: con mucha frecuencia el catalizador para el dolor emocional, ya sea la muerte del complejo físico de un prójimo amado u otra pérdida aparente, sencillamente surtirá el efecto contrario: amargura e impaciencia o aflicción. Se trata de un catalizador que se ha torcido. En estos casos se proporcionará un catalizador adicional para ofrecer al yo no manifestado nuevas oportunidades de descubrir el yo como creador omnipotente que contiene todo lo que es y que está lleno de dicha, ¿verdad? O sea, y de nuevo, hablando de lo que hemos hablado acerca de la programación de nuestras experiencias en la vida. Incluso la muerte de un ser querido es parte de esa experiencia, más que nada cuando no se cumple el orden lógico, ¿verdad? Cuando el orden lógico es que, por ejemplo, primero fallezca el abuelo, después el papá y después el hijo, ¿verdad? A veces se va un hijo antes que un papá y un abuelo, y esto por supuesto causa mucho dolor. Pero esto tiene o trae aparejada una experiencia para las personas que están directamente relacionadas, ¿verdad? Entonces es importante entender cómo en la vida es todo una experiencia, todo está ahí para enseñarnos algo, para hacernos crecer, tanto para un lado como para el otro, y eso es lo importante. Entonces, cuando tomamos conciencia de que esto funciona así, podemos crecer mucho más, podemos entender qué es lo que nos está pasando, por qué nos está pasando, y lo podemos analizar desde ahora un punto de vista quizás menos emotivo, si se quiere, pero no por eso desinteresado, ¿no? Así que bueno, creo que muy importante el tema de hoy. Dice Sarelda: este tema me tiene muy emocionada, muy emocional. Sí, sin duda, Sarelda, creo que quién no ha pasado en este mundo por tantas cuestiones, ¿no? Es innumerable, todos hemos pasado. Creo que de alguna manera el que no ha sufrido todavía en este mundo o es un ser muy elevado, o todavía no le ha llegado el momento, pero creo que el mundo como está configurado, esta es una, como dicen en muchos libros, ¿verdad? Muchos seres no terrestres hablan de que la escuela de la Tierra es una escuela muy fuerte, es una escuela para maestros, si se quiere, ¿verdad? Y siempre todos de los que he escuchado en libros, canalizaciones, etcétera, hablan de cómo nos ven a nosotros como dioses, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que ellos son los dioses, o ese es el concepto, pero ellos nos ven a nosotros como seres increíbles, que estamos atravesando una experiencia en el planeta Tierra que no se equipara con otra que se pudiera vivir en otros planetas, ¿verdad? Entonces sí, hola Mael, ¿cómo estás? Estamos en un planeta escuela, si se quiere, una escuela
esto es una universidad, estamos en el posgrado, en la maestría de la metafísica del universo, si se quiere, ¿verdad? Y todos, hay miles de naves, miles de seres, no solo en naves, porque ya hay otros que no necesitan naves, ¿verdad? Y están ahí viéndonos cómo nos desenvolvemos en la situación que nos ha tocado vivir. Entonces, justamente hoy intercambiamos un par de mensajes con Amael, hablando de todo lo que está sucediendo en este mundo y bueno, creo que cada uno, entonces desde el conocimiento de lo que hemos hablado hoy, cada uno tendrá que sacar sus conclusiones, ¿verdad? No me toca a mí sacar las conclusiones por cada uno de ustedes, ni ustedes para mí, simplemente estamos aprendiendo aquí de cómo funciona este mundo de la metafísica, porque en realidad para mí esto es bastante nuevo también. Dice Amael, lo dramático es que soy solo uno más. Y en definitiva somos todos uno más, Amael. ¿Qué te puedo decir? Hoy creo que lo he pensado mucho, es un día que a veces pienso, si alguien me preguntase, bueno, ¿cuál es la solución para todo esto? Y realmente hasta se me escapa. ¿Qué es? Es crear conciencia entre todos, entendernos creadores de esta realidad y a través de un salto cuántico de conciencia poder cambiar lo que está ocurriendo. Pero sí, nos sentimos un grupo muy, muy pequeño, ¿verdad? Nos sentimos pocos como para realizar este cambio. Pero más adelante en el libro creo que lo va a mencionar y nuestra percepción no es correcta. Creo que hoy lo leí también, buscando un poco esta respuesta, lo leí en alguna parte, y la cosecha como la ven, como se proyecta, va a ser una cosecha positiva, ¿verdad? Y lo que ocurre en este mundo es que 3 o 4 crean todo este ambiente negativo y nosotros lo que estamos intentando dar tener un avance positivo, lo vemos quizás dramáticamente, ¿verdad? Y por eso, además de que ellos poseen los medios de comunicaciones, todo se agranda, ¿verdad? En definitiva, sí, tomar conciencia, elevar nuestra conciencia. Sí, no somos pocos, hay un gran despertar y creo que a medida que estos catalizadores de la experiencia que estamos teniendo hoy en día vayan incrementándose de alguna manera, más y más personas van a irse enterando de cómo funciona la realidad, de que somos nosotros mismos los que al final de este ciclo, a través de nuestra discordancia vibratoria como humanidad, estamos creando eventos que son aparentemente negativos, pero que en definitiva serán utilizados como catalizador de la experiencia para que cada uno logre su camino de evolución, ¿verdad? Sería fantástico que como colectivo humano pudiéramos estar todos conscientes de nuestras encarnaciones y de que somos los creadores de esas encarnaciones, pero recordemos que hay una gran variedad de niveles de seres en este mundo que habitamos juntos, ¿verdad? Seres traídos desde otros planetas, otros sistemas, más los humanos originales, si se quiere, más los que vienen a ayudar, tanto positiva como negativamente, etcétera, 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 en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, sin duda que no es una cosecha fácil aparentemente, como se ve aquí. Dice Matías, esta tarea es parte de ello, para mí es un gran catalizador esta lectura. Bueno, me alegro. No somos pocos, el despertar de un humano es multiplicado por 5, perfecto, sí. Habíamos visto que ellos utilizan la fórmula que no es al cuadrado, pero no es al cuadrado normal como lo vemos nosotros matemáticamente, sino que se amplía mucho más. Entonces, creo sí que el tomar conciencia de nuestra propia encarnación, de este proceso metafísico y luego de la existencia de los hermanos del cosmos, hará que podamos hacer el llamado correspondiente para la ayuda y que finalmente tengamos el famoso y grandioso encuentro con los hermanos del cosmos cuando ya esta cuarentena quede levantada y a través
de ese catalizador también de la experiencia, del encuentro con seres de otros mundos, podamos ya expandir nuestra mente a otro nivel y entonces cambiar completamente, ¿verdad? Creo que eso va a ser un paso gigantesco para la raza humana. Están apareciendo las naves cada vez mucho más y va a llegar el momento que ellos se van a dejar ver ya muy abiertamente. Entonces eso va a funcionar como un gran catalizador y creo que es lo que estamos necesitando como humanidad para realmente despertar en profundidad. Dice Amael, por eso no me vibra el término errantes. Sí, bueno, errantes le dicen semillas estelares, wonders también en inglés, tiene muchos conceptos, ¿no? Pero en definitiva, errantes de errarle nadie le erra. Estamos aquí, creo que errantes es la traducción del inglés al español y no es la más feliz de las traducciones, ¿verdad? Finalmente es el que viene de otra nivel vibratorio, de otra densidad, a encarnar en la tercera densidad por los fines que correspondan, ¿no? Por lo que tenga cada uno. Les agradezco que me hayan acompañado. Son ahora las 7:06 aquí en Dubái, PM, y a las 7:10 comenzamos con la meditación. Los invito a todos, entonces, permiso, a que nos juntemos en meditación para entonces multiplicar esta energía. La meditación esta vez va a ser en inglés, así vamos dándole un poco a cada sector, un poco de atención a cada sector y bueno, los invito entonces a que se unan a la meditación. Y ahora cuando voy a cerrar este directo para comenzar otro por la meditación. Los espero por ahí, si tienen el tiempo, va a ser aproximadamente media hora. Les mando un abrazo, que pasen muy bien. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Para mí es el momento más feliz del día poder tener este intercambio con ustedes y poner mi granito de arena. Les mando un gran abrazo de nuevo, que pasen bien. Chao, chao.